Buenos días, Magister Rossi y compañeros. Nosotros somos el grupo número 7 y hoy tenemos el agrado de exponer nuestra monografía titulada Tuberculosis en jóvenes latinoamericanos en tiempos de pandemia. Como integrantes tenemos a Andrés Sarmiento, Erlán Trujillo, Rachel Ricra, Edith Cereceda, a Gianni Gavilán y quien les habla, Jocelyn Villanueva. Como tal de contenidos tenemos 3 capítulos. El primero es Conociendo la tuberculosis, donde vamos a detallar la patogenia, epidemiología, fisiopatología. En el segundo capítulo, características clínicas, y también detallaremos manifestaciones clínicas, estudio bacteriológico, diagnóstico, y por último, en el tercer capítulo, cuidados y prevención, donde veremos factores de riesgo, tratamiento y recomendaciones. Como introducción tenemos lo siguiente. La tuberculosis es una patogenia muy infecciosa y muy peligrosa que afecta principalmente a los pulmones y a otros órganos importantes del cuerpo humano, lo cual conlleva a que sea una enfermedad con alta tasa de mortalidad en el mundo. Con la llegada de la pandemia por la COVID-19, los pacientes jóvenes con tuberculosis se vieron afectados debido a que dejaron de ser prioridad, lo cual desencadenó que los casos de tuberculosis se agravaran más. Con la presente investigación se pretende comunicar y mostrar distintos aspectos relevantes de la tuberculosis y específicamente en la población juvenil. Para ello vamos a conocer el origen de la tuberculosis, cómo se desarrolla la bacteria, sus principales formas de contagio, tasas de incidencia, así como también veremos los diferentes métodos para diagnosticar un paciente infectado, informar los diversos tratamientos que existen y por último la importancia de enseñar a la población juvenil en el autocuidado como el lavado de manos y el uso de mascarilla, entre otros que lo veremos más adelante. El capítulo 1 se titula Conociendo la tuberculosis. Comenzamos con la patogenia, que por lo general no es un término de amplio conocimiento en la población, por eso decidí comenzar con la definición. La patogenia es la rama de la patología que se encarga de estudiar el surgimiento y el desarrollo de las afecciones, así como el origen de las enfermedades y las causas que llevaron a la enfermedad a evolucionar. Explicada ya la definición, detallemos la patogenia de la tuberculosis. Su contagio se produce a través del aire, microgotas que son expulsadas de un enfermo a un no enfermo, mediante la tos o simplemente al hablar. Lo principal es que se generan aerosoles de pequeñas partículas, las cuales contienen en su interior encerrados 1 o 2 bacilos, que al evaporarse las partículas líquidas se quedan solo los bacilos, flotando y moviéndose por el aire. Las partículas de tamaño superior a 10 micras quedan retenidas en las barreras de la mucosa de las vías respiratorias superiores y son eliminadas por el sistema defensivo mucociliar. Las de menor tamaño, entre 1 y 5 micras, tienen la capacidad de llegar hasta los alvéolos y desencadenar la primoinfección. Solo un 10% de las personas infectadas llegan a desarrollar la enfermedad. Y por último, afectan de mayor gravedad y con mayor facilidad a los pacientes que ya padecen alguna enfermedad o deficiencia preexistente, que es un tema que se explicará más adelante. A continuación detallaremos la epidemiología. Aquí veremos que existen diversos factores determinantes de cómo se desarrolla la enfermedad de la tuberculosis. Entre ellos tenemos como fuente del MINSA la estadística del 2019 que el Perú obtuvo 25.2% encontrándose en el 7º lugar. Entre esta estadística se obtiene que los pacientes masculinos son los que más contraen esta enfermedad en edades de 20 a 29 años y como tercer lugar a los niños y adolescentes de 10 a 19 años. También podemos determinar las zonas de riesgo en los estratos sociales más pobres de las grandes ciudades latinoamericanas, específicamente en las provincias más alejadas de la capital. Y como último punto tenemos la inmigración, que esto causa la concentración de casos específicamente en países de alta incidencia, brotes infectados por VIH, consumo de alcohol y drogas o condiciones de extrema pobreza. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la fisiopatología de la tuberculosis. El contagio de la tuberculosis es provocada por el llamado Mycobacterium tuberculosis. Es una patología contagiosa y conocida en todo el mundo. Se contagia por la inhalación de microgotas que son expelidas al toser o al hablar. Estas son asintomáticas hasta en un 30% de los pacientes que la tienen. En el cuadro sintomático, generalmente el paciente presenta tos crónica, malestar general, fiebre, febrícula y la pérdida de peso de una manera rápida. La progresión se desencadena de manera gradual, generalmente permanece asintomática luego del contagio. Con mayor frecuencia en los pulmones, se va manifestando de manera progresiva. Tiene una prevalencia
de hasta un 25% en la población del mundo y con mayor presencia en los países en desarrollo. Es una infección prevenible y curable, pues se puede prevenir mediante una vida saludable y se puede tratar mediante una pauta terapéutica que dura 6 meses. Continuamos con el capítulo 2 de características clínicas. Tenemos manifestaciones clínicas, investigado por Ramírez Montiel, manifiesta que la TB tiene un inicio indicioso y se expresa de forma gradual con sistemas sistémicos y localizados, en el cual la micobacteria sistémica se disemina por el pulmón a otras partes del cuerpo, por medio de la sangre o el sistema linfático, la cual está relacionada con las citocinas liberadas en el macrófago, activado generalmente en las primeras etapas de la evolución. Continuando con el estudio realizado por Higuita y colaboradores 2020, menciona que el 70% de los pacientes con tuberculosis VIH padecen una enfermedad extrapulmonar y la mayoría con afección renal, cerebral u osteoarticular que lo dificulta la identificación del virus. De acuerdo a la información de Robbins 2022, la TB muestra síntomas como la fiebre, tos, astemia, además de los dolores de pecho, la fatiga, escalofríos, sudores y síntomas respiratorios. Estas son manifestaciones más conocidas y probables de presentarse en el transcurso de otras enfermedades, por lo que dificulta en el diagnóstico correcto de la TB. Finalmente, la TB la tuberculosis es prevalente, pero la infección congénita es raramente diagnosticada y requiere un alto grado de sospecha. Su frecuencia no es definida, lo que la convierte en un variable de presentación clínica de difícil diagnóstico. Continuamos con estudio bacteriológico, en el que confirmamos que la TB pulmonar se presenta con la detección de bacilo de Koch mediante la baciloscopía y el cultivo de Koch, que son las más reconocidas por el momento. Esto lo explicaré más a detalle a continuación. Vamos a hablar sobre las investigaciones realizadas por Alexandro, Adriana y Ward Jacobus en 2008. Manifiesta que para diagnosticar la TB en pacientes se realizan dos estudios, que son las más comunes: la baciloscopía, que generalmente los pacientes optan por ello ya que es más económico y los resultados son más rápidos. En pocas palabras, es más accesible para los ciudadanos. Pero sin embargo, esta prueba no es muy confiable ya que tiene entre el 30% a 40% de que el resultado sea irrebatible. En cambio, el cultivo es más sensible en el diagnóstico. Sin embargo, la desventaja es que el diagnóstico por cultivo tarda 3 a 6 semanas antes de dar su resultado. Además, muchos laboratorios de países en desarrollo no son aptos para el cultivo, una por la falta de bioseguridad, personal entrenado e incluso la insuficiencia del medio de cultivo. Por esta cuestión fueron desarrolladas pruebas alternativas, como el caso de pruebas serológicas, en especial el ensayo de ELISA, que ahí se muestra, que son fáciles de ejecutar en la técnica y su uso en laboratorio. Aparte de ello, tenemos el método de piruvato quinasa, mencionado por la Organización Mundial de la Salud. Es un análisis microscópico que mide el nivel de enzimas en la sangre, en la cual toda vez que la muestra salga positiva, la prueba inicial será de forma directa. El resultado positivo indica que el paciente ha sido infectado por la tuberculosis. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el diagnóstico. La enfermedad de la TBC se diagnostica mediante algunos antecedentes médicos, como una exposición a la TBC, factores demográficos o alguna otra afección que aumente la posibilidad de poder contraer la tuberculosis. También tenemos el examen físico, que brinda la información valiosa sobre el estado general del paciente y otros factores que podrían determinar esta. La radiografía del tórax se utiliza para diagnosticar anormalidades en el pecho. Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte de en los pulmones, y pueden diferir de tamaño, forma, densidad y
cavitación. La prueba de laboratorio podemos encontrar el examen de frotis, la prueba ADA, la vaciloscopia de esputo, entre otros. Estas son muy importantes, que esta patología sea analizada para diagnosticar si está presente la TBC y poder actuar a tiempo, iniciando con el tratamiento lo más pronto posible para evitar que el paciente llegue a un estado crónico de esta enfermedad y así poder reducir las posibilidades de que fallezca. Continuamos con los factores de riesgo de la tuberculosis. Con lo investigado en nuestro trabajo, podemos resaltar que los jóvenes son la principal población vulnerable a exponerse a diferentes factores de riesgo, entre ellos social, físico, ambiental, entre otros. Ahora nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué los jóvenes tienen mayor probabilidad de contagio? Esto se debe a que ignoran las medidas básicas de salubridad. Por ello, los especialistas recomiendan que llevar un estilo de vida saludable es fundamental para reducir los riesgos, como dejar el consumo de tabaco, alcohol y tener una buena alimentación. Como se mencionó, la tuberculosis es una de las primeras causas de mortalidad, el cual se puede destacar como mayor probabilidad de riesgo la pobreza, la desnutrición en zonas del país donde falta la educación de la salud, como en zonas alejadas, y el bajo nivel de educación que se reciben por estas zonas es muy perjudicial contra la salud, ya que no están informados al 100% sobre cómo se trata, sobre su prevención y entre otros. También las personas inmunodeprimidas, ¿qué quiere decir? Con inmunidad débil, ya sea con enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, baja hemoglobina, etc., que tienen un mayor riesgo de contraer esta infección. Los estudios que han intentado identificar los factores de riesgo para que algunas infecciones de TB se vuelvan resistentes a los medicamentos, se han demostrado que esta posibilidad aumenta cuando los pacientes permanecen en hospitales o prisiones y así reciben un tratamiento inadecuado. Sin embargo, se ha observado que los factores de riesgo de estos antibióticos varían de un estudio a otro. A continuación, voy a hablar sobre la importancia del tratamiento en los pacientes con TBC en tiempos del COVID-19. Bueno, según la norma técnica del MINSA, ¿no? Determina que toda persona afectada por la tuberculosis debe recibir atención integral en los establecimientos de salud, ¿no? Durante todo su tratamiento, incluyendo la atención médica, la atención por enfermería, una evaluación por nutricional y exámenes auxiliares basales que deben de determinarse antes de iniciar el tratamiento o un esquema, ¿no? La Organización Mundial de Salud también establece, ¿no? Medidas más estrictas para este tipo de población, ¿no? Debido a que las enfermedades, para que no se sigan propagando, ¿no? Y no se sigan afectando más aún en tiempos del COVID, ¿no? Que también se afectan directamente al pulmón. El tratamiento básicamente consiste en dos fases, ¿no? La primera fase, que consiste de 6 meses de tratamiento muy estricto, ¿no? Puede ser iniciado con lo que es el etambutol, lo que es la rifampicina, ¿no? Entre otros medicamentos. La isoniazida, ¿no? Que el paciente tiene que tomar sus tratamientos durante 6 meses. La segunda fase, cuando esto pasa ya a hacer un tratamiento de 12 meses, ¿no? Y ese es el tratamiento que recibe esos medicamentos más otros agregados, ¿no? A esto se suma también que los pacientes, cuando hacen resistencia o hacen RAFA al tratamiento, pasan a otro esquema que vendría a ser los pacientes con multidrogos resistentes o los MDR, ¿no? Ya reciben un tratamiento más sensible, más agresivo para la enfermedad. A continuación voy a hablar de lo que son las recomendaciones. Las recomendaciones están básicamente establecidas en 3 pilares, ¿no? Uno de ellos es el autocuidado, la otra es lo que son los programas de salud y las recomendaciones, ¿no? Lo que es el autocuidado consiste en que uno mismo debe generárselo, ¿no? En lo que es el autocuidado, las prevenciones, uso de mascarillas, ¿no? Mantenerse en los lugares que no estén muy hacinados, mantener áreas ventiladas, ¿no? Uso del alcohol, el lavado de manos, ¿no? Lo que es programas, ¿no? El sector salud, ¿no? En conjunto, ¿no? Debe de trabajar generando programas de salud para mejorar este manejo de la población, llega a cumplir su tratamiento adecuadamente, ¿no? Creando las visitas domiciliarias más rigurosas, más estrictamente, ¿no?
De la investigación concluimos que se reportan múltiples casos en donde la bacteria de la tuberculosis se vuelve más resistente a los tratamientos. Por ende, se recomienda continuar investigando a fondo sobre la tuberculosis multiresistente. Como segunda conclusión, tenemos que existen estudios bacteriológicos un poco más eficientes que otros en tanto a velocidad y efectividad, lo que normalmente eleva sus precios, haciéndolos pocos accesibles para todos. Por ello se detalla la importancia de analizar y diagnosticar lo más antes posible las manifestaciones, de acuerdo a las posibilidades del paciente. Y finalmente concluimos en crear conciencia en la población de jóvenes con los cuidados básicos que deben tener, ya que ellos constantemente están en reuniones, ignorando las medidas básicas de bioseguridad y transportando las enfermedades. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.